que en la de los enlaces iónicos, esto no se ve tan estructurado como por ejemplo con el de los covalentes, que se ve una red más organizada, más estructurada, como uno diría, que tiene una forma exacta. Sin embargo, el de los iónicos pues no está tan organizado. Y la de entonces los metálicos, esto se ven como que es más fluido, está más conectado y que por eso entonces se permite el movimiento de los electrones. ¿Algo más que destacar, que describir? Creo que no. Ok, gracias. Lauris. Buenos días, profe. Buenos días. Coméntame sobre las imágenes, los que ves, tu interpretación, tu descripción de los dibujos que aparecen aquí en este cuadro. De todo en general. Sí. Perdimos a Lauris, se nos desconectó. Rommel, buen día. Rommel, ¿puedes escucharnos? Sí, buen día, profesor, dígame. Rommel, coméntame los dibujos que ves ahí en esta ilustración. Descríbelos. Que los describa. Correcto. Bueno, para mí lo que veo son diferentes tipos de enlaces. ¿Qué más puedo decir? A ver. Son una unión de... Profesor, ¿puedo escribirlo yo? Por supuesto. A ver. Bueno, en la imagen donde están los iónicos de cloruro de sodio, se muestra pues el cloruro de sodio, que serían dos iones, un ion de sodio y otro de cloro. Entonces, donde están los enlaces metálicos, se ve una estructura bastante compacta, que serían como los átomos de forma muy cercana. Donde están los enlaces covalentes, se ven dos átomos cerca, entonces como están muy cerca, pues
estarían como compartiendo un electrón entre ellos. Y donde dice que es la unión de no metales, comparten electrones, se ve una estructura menos compacta. Y ya donde está las moléculas, los puentes de hidrógeno, se ve este tipo de enlaces, pero ya a un nivel molecular. Muy bien. ¿Alguien más quiere añadir alguna idea descriptiva? ¿Alguna otra observación? Profe, no sé por qué me he quedado con la idea que usted comentó la vez pasada sobre donde se ve la unión de no metales que comparten electrones, cuando usted comentaba lo del apartamento, en el cual el techo de uno sería el piso del otro. Correcto. Y entonces se ve el efecto este de que un electrón puede ser compartido para uno que esté supuestamente en el techo y el otro que esté, si lo dividimos, podría decirse que es una pared o qué sé yo. Muy bien. A ver, fíjense en este diagrama. Bueno, hay palabras, evidentemente. Hay algunas ideas que refuerzan los términos. Y hay una representación simbólica, un dibujo, una iconografía. Y a simple vista, los dibujos tienen diferentes representaciones. O sea, estamos hablando del mismo concepto central, el enlace químico, que es lo que estamos estudiando. Pero hay distintas formas de representación. Si pensamos ahora en los materiales a nuestro alrededor, de nuestra vivencia, reconocemos que hay algunos materiales más frágiles que otros más resistentes, otros más duros. Hay productos cotidianos en nuestra casa que si los dejas fuera del refrigerador de cierta temperatura, entre comillas, se derriten. Otros que con un poco de energía térmica se funden. Hay otros que el olor lo percibes fácilmente a muy corta distancia. Hay otros que no tienen algún olor característico. Entonces, en función de esa estructura interna, notamos que hay distintas propiedades físicas de esos materiales, de esos productos cotidianos. El PVC es algo que se utiliza frecuentemente, las tuberías de cobre o cobre en alambres de cubierto para las instalaciones eléctricas. Hay materiales aislantes que colocamos en el interior de nuestras viviendas, en el techo.
porque el techo es metálico y la radiación solar incidente, que es mucha acá, como son conductores térmicos, entonces puede representar un problema en el interior del hogar. Tenemos ventanas de vidrio que son a base de silicio. Los dispositivos electrónicos, etcétera. O sea, donde miremos alrededor nuestro hay algún material, algún objeto hecho de algo. Y tal vez la importancia de este concepto de enlace radica en que nos puede ayudar a mejorar la comprensión de por qué ciertos materiales tienen ciertas características que son aprovechables. Ustedes han escuchado productos que tienen memoria. ¿Han escuchado productos comerciales que los venden de esa manera? Yo no, profe. Como los colchones esos de memory foam. Exacto. ¿Verdad? Hay materiales de uso de cama, pues, que no lo venden como eso, ¿no? Memory foam. O sea, tecnologías que anteriormente solo eran utilizadas, por ejemplo, en viajes espaciales o ese tipo, han permeado. Han escuchado o han visto también de materiales magnéticos que se utilizan en terapias, por ejemplo, y que hay recubrimientos también de cama que tienen pequeños imanes. En fin, las propiedades de todos estos materiales y de sustancias, o sea, el mismo elemento, algún compuesto de ese elemento, en realidad, alrededor nuestro, si hacemos una observación, una descripción cuidadosa, podríamos preguntarnos, ¿y cómo funciona? ¿Y qué tiene? ¿Y cómo está unido? En las tecnologías, por ejemplo, para los automóviles, han visto, han escuchado, no sé, en algún programa, ¿en qué radica la seguridad frente a una colisión? La misma estructura del auto tiene metales distintos que pueden amortiguar mejor o peor los golpes. Eso lo han escuchado, ¿no? Sí, profe. Entonces puede ser un material que se rompe y donde se rompe, imagínese, ese metal entra y te mata, perfora, pero hay otros materiales que son capaces de amortiguar ese golpe y la estructura no se ve afectada. Claro, eso va relacionado con el costo, ¿no? Pero a donde los quiero llevar es a ese mundo que usted tiene alrededor y cómo desde la química podemos interpretar esas estructuras que le confieren esas propiedades. Y una vez que nosotros identificamos cuáles son esas propiedades, entonces entendemos por qué el uso que se le da. O sea, no es lo mismo dormir utilizando una almohada muy dura, rígida, que utilizar una de estas almohadas inteligentes o con memoria, que además se adaptan a la forma de nuestras cabezas. Entonces, todo eso ha sido en función del desarrollo de esos materiales del conocimiento íntimo, interno, de estos elementos químicos y sus compuestos. Entonces, este diagrama o dibujo, usted podrá decir, bueno, aquí la línea punteada, ¿qué está tratando de simular? Estamos describiendo nada más. Esa línea punteada que ves aquí, ¿qué forma tiene? Es un cubo. Un cubo, ¿no? Un cubo, profe. Y cada uno de estos lados del cubo, ¿cómo le llamamos? Cuando empezamos a ver las figuras geométricas para hacer cálculos. Aristas. Arista. Y hicimos ejercicio donde podíamos calcular
conociendo la longitud de la arista, podríamos calcular cuál es el radio de uno de los átomos que está encerrado en ese cubo. ¿Recuerdan eso, no? ¿O ya no lo recuerdan? Sí recuerdo el problema, profe. Ok. Por ejemplo, si tú tienes un cubo y tienes una esfera aquí adentro, representada por un átomo, decíamos en su momento, bueno, como es un átomo esférico, si lo metemos en el cubo, pues van a quedar algunos espacios vacíos porque no se acomoda, es como un rompecabezas, ¿no? Una esfera no se puede acomodar exactamente a la estructura del cubo. Y ahora estamos hablando o hemos hablado dentro de las propiedades periódicas, el radio de los átomos, o el diámetro molecular, y ahora estamos mencionando aquí que hay longitudes de enlace. Entonces, al tener una estructura de este tipo, como les pedí que revisasen en la tabla periódica que vimos, que ahí decía cuál era la estructura cristalina, la estructura del sólido, que vimos que eran algunas cúbicas, hexagonales, y dentro de las cúbicas había una simple, centrada en el cuerpo, en la cara, etc. Entonces, en este cubo, ¿cuántas caras tiene un cubo? 6. 6 caras, ¿verdad? Esta superior, inferior, esta la enfrente, la de atrás y la de los laterales, izquierda y derecha. Entonces los átomos se ubican o se pueden ubicar aquí en la esquina, se pueden ubicar aquí en la cara, o se pueden ubicar en el centro del cubo, que sería el cuerpo. Entonces aquí en esta esquina o vértice, ¿cuántos vértices hay en un cubo? 3. En un cubo, ¿cuántos vértices hay? Profe, te dijo esquina o vértice. Sí, aquí no estoy marcando. Aquí. Ok. 8, profesor. 8. 8. Entonces, si nos ponemos a pensar en una red, ya hemos dicho cualitativamente qué es lo que representa una red, ¿no? Una repetición de una estructura. Lo que comentaba, creo que era Yacibet, ¿no? Del vecino en el apartamento. Si este cubo tiene otro cubo aquí al lado y tiene un átomo aquí en esta cara, este átomo en esta cara le va a pertenecer a este cubo una parte y al cubo que está al lado le va a pertenecer la otra parte. Es el ejemplo que te decía, bueno, si esto es una ventana, aquí hay un átomo, la ventana, este es tu cuarto y el del cuarto al lado tiene la mitad y tú tienes la otra mitad. Si tenemos otro cubo aquí arriba, al lado izquierdo, al lado derecho, abajo, entonces los átomos o los iones en la estructura pues se van a compartir de esa manera. El punto que quiero reafirmar aquí es que la evidencia experimental de la determinación de la estructura, por ejemplo, utilizando rayos X, difracción de rayos X, nos ayuda a entender o a establecer cuál es la estructura del arreglo espacial que tienen esos átomos, esas moléculas y esos iones. O sea, no es algo que voy a dibujar el cubo porque me parece que es bonito. No, todo esto ha sido determinado experimentalmente. Las longitudes de estos enlaces ha sido modelado para establecer, en este caso, la estructura del dióxido de silicio. Tenemos aquí el silicio que pertenece a qué número de grupo. Dieciséis. El silicio está en el 16. 14. En el 14, en el carbono. Entonces tenemos silicio y oxígeno.
ambos están en el grupo de no metales y forman esta estructura aquí reticular o de red. Fíjense, lo que yo le estaba pidiendo, o le estoy pidiendo en la descripción, los científicos nos caracterizamos por ser extremadamente observadores, ¿no? Esa habilidad se va desarrollando. Aquí en esta representación hay una esferita gris y una, vamos a llamarla blanca. ¿Cuál representa a cuál, creen ustedes? Yo pienso que las bolitas negras representan a los aniones y las blancas los cationes. O sea, pero en ese, dime nombres específicos porque ahí están representados los átomos, ¿no? El de silicio representa las que son más grandes y el dióxido, digo, el oxígeno, las pequeñas. O sea, aquí en este punto de red, ¿esto qué sería? ¿Oxígeno o silicio? Silicio. Oxígeno. Miren la unión, ¿no? La proporción de silicio-oxígeno es de 1 a 2 o de 2 a 1, ¿no? Miren el dibujo, cómo están conectados. Profe, tomando eso en consideración, yo diría que las negras serían oxígeno y las más chiquitas o blancas serían silicio. Claro, pues tú O dices, por cada 2 de oxígeno, una de silicio. correcto. Porque se repite aquí, ¿no? O sea, tiene este conectado, 2 conectados con 1, y este conectado con el vecino y con el vecino, y en esas conexiones nos permite entonces, ahora, el que hizo el dibujo puede estar haciendo esa representación. Ahora, eso no significa necesariamente que el tamaño del átomo o el radio del átomo sean equivalentes, ¿no? Es decir, ¿quién es más grande? El silicio o el oxígeno, eso nos podíamos preguntar, ¿no? Bueno, entonces en esta descripción vemos primero que hay un cubo trazado. En los vértices están posicionados en cada vértice un átomo. En el interior podemos ver aquí uniones, que serían los enlaces entre un átomo central y los dos vecinos. Y estos que están en los extremos se conectan con otro y el vecino dentro de este cubo. Este cubo, uno solo, lo vamos a llamar la celda unitaria. La celda, así como en las prisiones. La celda unitaria porque es una, ¿no? Entonces, la red completa estaría conformada por un número de celdas unitarias interconectadas. Y eso sería la red. En este caso, estamos hablando de una red covalente. ¿Y por qué suponemos que es una red covalente? Porque está compuesto de no metales. Correcto, muy bien, porque son dos no metales. Y acá en esta representación están representando dos átomos de cloro. Y esto aquí en el medio, fíjense cómo están conectados en esta representación. Esta zona aquí que representa El solapamiento. el solapamiento, que hemos dicho que cuando se forma el enlace, ¿cuál es la tendencia de los átomos cuando forman un enlace? ¿Máxima energía potencial o mínima energía potencial? Mínima. Mínima energía potencial. Recuerden que es un principio que no deben olvidar porque les he insistido que nuestra vida es así.
Nosotros buscamos el consumo mínimo de energía. De hecho, por eso creo que les he comentado que los alimentos no los comemos cocidos, ¿no? Porque si tuviera nuestro organismo que hacer todo eso, la energía que ingerimos todos los días no sería suficiente, se agotaría solo en eso. Bueno, tenemos dos átomos iguales. Esta unión también es covalente. Entre estos dos átomos, aquí estamos mirando en esta representación dos esferas, una zona de encuentro que corresponde al solapamiento. ¿Y al solapamiento de qué? ¿Qué es lo que se solapa? Aquí es una esfera, ¿no? Pero ¿cuáles son los electrones? ¿Cuáles son los electrones que están formando esta unión aquí? En el caso de dos átomos de cloro. ¿En qué grupo está el cloro? 17. 17. Entonces, esta unión que está aquí de un par de electrones, ese par de electrones, ¿dónde se encuentra? Entre comillas. Porque ya hemos hablado de la incertidumbre, ¿no? Estos electrones que están formando este enlace, de acuerdo al modelo cuántico, ¿dónde se encuentran? En el nivel P. Pero sí, pero los electrones que están formando la unión aquí son electrones de todo el nivel. De la capa de valencia. Solo los de la última capa. Los de la última capa o de la capa de valencia. Ok. Entonces, ¿qué es lo que se solapa? Esos electrones de esa capa de valencia, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde están localizados? ¿Cuál es la región de mayor probabilidad de encontrarlo? Miren el kernel del cloro, muchachos. Hoy estamos terminando la semana agotados, ¿no? Miren en su tabla periódica el kernel, la configuración del cloro. Posee la configuración electrónica del neón. Sí, pero los electrones de valencia, ¿dónde están? En lo que P. ¿Dónde? P5. Eso es mucho tiempo. 3P5. Solo esos son los de valencia, los de que están en P. 3S2 y 3P5. Entonces, esta zona aquí donde se une, reitero la pregunta, aquí está representado con esferitas, ¿no? Pero esta zona aquí, ¿qué intenta representar? Este solapamiento. Profe, yo no sé si me vaya a salir el tema, ¿ok? Pero ahora que veo el 3S2, 3P5, no estoy muy segura porque cuando estábamos haciendo el taller había algo que hablaba del par inerte. El par inerte se daba por no tanto por el solapamiento, sino por el apantallamiento que se daba entre los pares del S y cuando tenía pares de P. Y se formaba el enlace con los de P, pero los pares de S se quedaban intactos. Entonces yo necesitaría que usted me aclarara eso porque de verdad eso me tiene confundida y no sé si tenga correlación con esto ahora. A ver, aquí, primero para responderte lo que estamos mostrando aquí. Cuando tú haces la estructura o la representación, el cloro tiene 7 electrones de valencia.
y el otro cloro tiene 7 electrones de valencia. Cuando se une un átomo de cloro a otro átomo de cloro, ¿cuántos electrones comparten? Para formar el enlace. ¿Cuántos electrones aporta cada átomo para formar el enlace? 1, profesor. 1. No. Uno de este átomo de cloro y uno de este átomo de cloro. Mi pregunta aquí es, ese electrón que aporta cada átomo y que se solapa aquí y forma el enlace, ¿dónde se encuentra? De acuerdo al modelo cuántico, la mayor probabilidad de ubicar ese electrón, ¿dónde es? ¿Leíste mi mensaje? Dale. ¿Dónde se encuentra? Bueno, voy a parar un poquito aquí y voy a usar el tablero porque parece que nos estamos congelando En el P5, profesor. Claro, la configuración es esa, ¿no? Ahora lo que estamos tratando de demostrar es cuál es la diferente simbología que se utiliza, que vas a encontrar para representar un enlace químico. De acuerdo al modelo de los símbolos de Lewis, o de Lewis, ya hemos establecido, son los electrones de valencia que participan en la formación del enlace, en este caso covalente. Y particularmente en la unión de dos átomos iguales, covalente puro. En la representación de puntos de Lewis, pues bueno, se utilizan puntos para representar esos electrones de valencia en la formación de un enlace covalente. Ya dijimos que son 7. Y aquí los podemos colocar donde queramos, porque ya esto nos representa el modelo que conocemos del átomo, no es una cuestión simbólica. Ahí están los 7 electrones. Y aquí por el modelo, la forma de hacer el modelo, el dibujo, la representación, el diagrama, la figura, como lo quieras ver. Aquí estaría la zona de interacción. En esta representación hay algo que nos sugiere que está el núcleo del cloro ahí presente. No, profesor. No, profe. No, ¿verdad? No, no hay nada que nos hable del núcleo. Por lo tanto, en esta representación sería inacabada porque estamos diciendo que la interacción electrostática con el núcleo es permanente. La pregunta que estoy haciendo es, en esta zona donde ocurre el solapamiento, la pregunta es, ¿qué es lo que se solapa? El acercamiento entre átomos. Los electrones. En esta representación, estos dos puntitos son 2 electrones, pero esos electrones que no están representados allí, ¿cómo hemos llamado la zona de máxima probabilidad de encontrarlo? El orbital.
Claro, el orbital. Entonces, cuando decimos que hay solapamiento, se solapa, ¿qué es lo que se solapa o se encuentra o se traslapa o se superpone o se acerca, como está en el dibujo? Son los orbitales donde se encuentran esos electrones que ya hemos reiterado, tienen una forma y tienen una orientación en el espacio. Por supuesto que en esta representación nada de eso se ve. Pero cuando dos átomos se acercan, se aproximan a la distancia que hemos denominado la longitud de enlace para que haya se forme esta unión, son los orbitales que entran en contacto unos con otros. En el caso que vimos del dibujo del hidrógeno, como eran dos esferas, pues una esfera junto a la otra, y ese es el orbital S, que se solapa con otro orbital S. El tema aquí es que ya tenemos un átomo polielectrónico. Entonces, por temas de cómo se dibujaría, sería más complejo porque tendríamos que dibujar varios orbitales superpuestos para indicar dónde y cómo ocurre ese solapamiento. Entonces, volviendo a esta representación, aunque se está utilizando aquí el artificio de una esfera, este solapamiento aquí representa el de los orbitales que se encuentran en el caso del cloro en ese nivel y en ese subnivel. Por supuesto que esto no se puede representar aquí, porque tendríamos que dibujar las esferas y tenemos que dibujar los lóbulos en los ejes X, Y, Z, y entender que allí hay una densidad electrónica, y esa es la densidad electrónica que promueve la formación del enlace. A donde lo estoy dirigiendo es que cada una de las representaciones que podamos tener tiene una limitación. Y esa limitación es parte del modelo. Por lo tanto, cuando utilicemos la representación de puntos de Lewis, eso tiene una limitante. No podemos extraer más información de lo que nos dice el modelo. O sea, no podemos transponer el modelo de Lewis y meter cosas que el modelo de Lewis no dice. ¿Por qué? Porque eso ocurre con facilidad. Porque tenemos ideas o conocimientos de distintas cosas, entonces después se lo atribuimos todo a un solo modelo. Lo que la compañera mencionaba del efecto del par inerte. Efectivamente, en el efecto del par inerte está dado por una tendencia de un par de electrones S a no ser compartidos cuando nosotros hablamos de los tipos de enlace. Hablamos de enlace covalente puro, en el caso que estos dos átomos sean de los mismos átomos. Hablamos de enlace covalente polar cuando los centros de carga positiva y negativa no coinciden. Enlace covalente no polar en el caso contrario. Y
también hay un enlace coordinado. ¿Recuerdan eso? Le ¿Escucharon ese mentiría si le digo nombre que sí. en algún momento? No. Enlace covalente coordinado o enlace dativo de dar. O sea que es un enlace donde, para que haya un enlace tiene que haber un par de electrones disponibles. Ese par de electrones disponibles lo puede aportar dos átomos, o sea, cada uno aporta un electrón, o un solo átomo puede aportar el par de electrones. En este caso, entonces, es coordinado o dativo. El par de electrones es aportado por uno de los átomos que participa en el enlace. Muy bien. Los enlaces covalentes pueden formar moléculas. Con frecuencia, en el lenguaje químico, cuando te preguntan qué tipo de enlace es, si dices molecular, se entenderá que estás diciendo que es un enlace covalente. ¿Eso en qué se traduce? En que en ese tipo de enlace, la especie que existe es una molécula. Por eso se le llama molecular, también es sinónimo. ¿Está bien? Más o menos. ¿Pudiste ir? No. No, déjame ver. Bueno, por lo menos es algo alentador. Gracias a Dios. Entonces, si uno dice, este compuesto es molecular, lo que estamos diciendo es que el tipo de enlace que tiene es covalente. Y esas moléculas presentan interacciones intermoleculares. En una de las clases anteriores yo les hacía la aclaración que hay fuerzas intermoleculares, pero también hay fuerzas intramoleculares, que es propiamente el enlace. Y en este caso puede ser por puentes de hidrógeno. Aquí vemos una molécula de agua, nuevamente en líneas punteadas. ¿Y por qué es un puente de hidrógeno? Bueno, porque sirve de puente entre dos átomos electronegativos, en este caso oxígeno. O sea, aquí está el hidrógeno, el puente, el oxígeno. El hidrógeno de esta molécula con puente con el otro oxígeno y del hidrógeno de este puente con otro oxígeno. Y ahí forma entonces también una red de puentes de hidrógeno. Estas fuerzas o interacciones intermoleculares son más débiles que las intramoleculares. Pero al ser aditivas, si tengo un número grande de puentes de hidrógeno, cada uno aporta con esa energía y el resultado van a ser fuerzas de mayor magnitud. En el caso particular del agua, que es la molécula que todo químico debe conocer, el ABC, de arriba abajo, izquierda, derecha, las propiedades del agua, estos puentes de hidrógeno son responsables de las propiedades anómalas del agua. Nosotros en la vida sabemos que hay agua en los océanos, en los mares, ríos, lagos, arroyos, acuíferos, aguas subterráneas, pozos, etc. Y todo eso es posible a que el agua en estado líquido es estable. Si el agua se evaporara con relativa facilidad desde el punto de vista energético, tendríamos un gran problema. Entonces, la formación de estos puentes de hidrógeno en esta molécula espectacular del agua es la que le confiere esas propiedades anómalas. Cuando decimos anómalas, nos estamos refiriendo a que son propiedades extraordinarias, fuera del rango
en la tabla periódica para los otros elementos que son parte del grupo del oxígeno. Y entre esas propiedades anómalas está el hecho de que el agua sólida, que llamamos hielo, flote en el agua líquida, porque normalmente los sólidos son más densos que las fases líquidas. Entonces, es importante comprender estas particularidades de estas fuerzas de interacción nuevamente para poder interpretar el comportamiento de esta molécula fundamental para la vida. Alguien trajo al caso de la discusión que si el agua tenía o no tenía, era conductor eléctrico o no, que es un mito extendido, ¿no? ¿Por qué la electricidad? Y entonces nos electrocutamos, etcétera. En la clase anterior establecíamos que en química cuando hablamos del agua es H2O y no hay más nada. No hay sales disueltas, no hay iones, no hay ninguna otra cosa que favorezca la conducción eléctrica. Por lo tanto, si eso lo ves que ocurre en una tina de baño, o no sé, en el agua, en el mar, en el río, lo que sea, es porque en el medio tienen que haber especies iónicas que tienen libre movimiento y eso permite el paso de la electricidad. De hecho, nosotros sabemos que en nuestro organismo también existen iones que se intercambian en la membrana y establecen diferencias de potencial, y por eso que también somos sensibles al efecto de la corriente eléctrica. O sea, una corriente de tan solo 20 miliamperios puede ser suficiente para que nosotros no podamos respirar. De hecho, el cablecillo de nuestros cargadores de los celulares, que son más o menos de 100 miliamperios, podría representar un riesgo, ¿no? Porque si estamos hablando de 20 miliamperios y esto tiene 100. Pero lo relevante aquí es no cuánta corriente tiene ese cargador, sino la que puede ingresar a nuestro organismo, la que entra. Y eso va a depender también de la diferencia de potencial, lo que conocemos como el voltaje. Y nuestra piel, que también tiene una barrera resistente, ¿no? Cierta resistencia. Entonces son una serie de fenómenos que ocurren, que no están ajenos, porque nosotros, el contenido de agua de nuestro organismo es alrededor del 65-70%, y tenemos estos iones o electrolitos en nuestro cuerpo, así que no nos debiera extrañar porque esa interacción de la electricidad con nuestro organismo. Y esos pulsos eléctricos en nuestro organismo son los que permiten la función neuronal, ¿no? El transporte, la conectividad, las redes de neuronas que existen en nuestro organismo. Así que es interesante por donde lo miremos estos aspectos de entender que fisiológicamente para nosotros es importante entender estas cosas, ¿no? Bueno, por el otro lado, esto de los puentes de hidrógeno quedó claro. Sí. Sí, profe. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, habrá otras moléculas que puedan formar puentes de hidrógeno. La condición es que sea un átomo electronegativo para que polarice la molécula y entonces haya estas fuerzas intermoleculares. Recuerden, hemos dicho, hay fuerzas inter e intramoleculares. Hay enlaces covalentes puros, hay enlaces covalentes polares, no polares, hay enlaces covalentes coordinados o dativos. O sea que, si yo les preguntara, bueno, para que se forme un enlace, siempre un átomo debe aportar un electrón, pues no, porque hay casos donde existe coordinado, donde es un solo átomo que aporta el par de electrones. Bueno, aquí en esta representación
y aquí lo dice, el movimiento de los electrones está plasmado, como decíamos, en ese modelo del mar de electrones, aquí por este fondo oscuro que intenta simular que los electrones se mueven entre esos núcleos positivos, porque estamos hablando de un metal. Y en el caso de la red iónica, al inicio la compañera hablaba tal vez un poco del orden o que se ve, cómo se veía. También mencionó lo de, vamos a llamarlo de las capas, ¿no? Lo que decíamos de los niveles en el apartamento. Entonces, si es una red, hay una repetición. Pues. Aquí estamos viendo un ion más grande, uno más pequeño, el otro ion aquí. Y les decía que en esas redes lo que energéticamente es favorable es que haya más interacciones o fuerzas de atracción que de repulsión. Por lo tanto, cada ion se coloca en un punto reticular donde se minimiza la repulsión. ¿Y cómo va a ocurrir eso? Bueno, si este es el anión, va a estar rodeado de cationes. Y si es el cation, va a estar rodeado de aniones, para que se maximice la interacción entre cargas opuestas. Entonces, de esa forma es como se ordenan y se arreglan. Es como si fuese un ejército, cuando forman filas, cada quien sabe cuál es su posición. Sería la analogía aquí. Cada ion positivo y cada ion negativo sabe cuál es su punto de red y cómo organizarse para evitar pues, esas repulsiones y obtener una estructura estable. Al final aquí la palabra clave volvemos a utilizarla, ¿no? La estabilidad. Mínima energía, mayor estabilidad. Y mayor estabilidad significa que ese compuesto como tal, en las condiciones que conocemos nosotros, las condiciones ambientales, pues va a ser poco reactivo. Imagínense si el cloruro de sodio no fuera estable. Bueno, estamos diciendo que se convierte en otra sustancia o pierde sus propiedades. O sea, cuando lo utilizamos para salar, pues ya no es cloruro de sodio, pues no tendría por qué manifestar esa propiedad. Muy bien, los que puedan encender su cámara, se los agradezco. Ya yo comenté algunas propiedades del agua como molécula. Y por eso que en los libros y en todas partes, creo yo, a veces se abusa de utilizar el agua para todas las cosas, porque el agua y el cloruro de sodio. Porque después cuando queremos hacer una explicación, lo único ejemplo que pueden utilizar los estudiantes es el agua y el cloruro de sodio. Entonces queda la idea como que todos los sólidos son parecidos al cloruro de sodio y todos tienen una red como el cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque se usa siempre el cloruro de sodio. Mi primera pregunta para que razonemos sería de la siguiente forma. Ya hemos establecido que existen redes iónicas, redes covalentes y redes metálicas. Si yo les pido a ustedes que me comenten aquí he dibujado un sodio con una carga positiva, un cloro con una carga negativa, aquí cloruro de sodio neutro, y aquí un sodio con un electrón y el cloro con 7. Quiero que ahí los que escriben, recuerden que yo no me meto con eso, el que no quiere escribir, que no escriba, pero para los que anotan, dígame qué información usted puede obtener de esas tres representaciones. Vamos a ponerle aquí A, B y C. Podemos basarnos en la primera para poder obtener el orbital en el que está
unido. También podemos conocer qué tipo de enlace es, que en este caso, si vemos en el C, podría ser un enlace iónico. Y la B, pues no sé. La B no sabe, la B no podía ser nada, Isaac. O algo tendría que ser, pues. Tiene que ser algo, pero yo en lo personal no tengo idea. Bueno, Isaac, pero si yo te hago un dictado y te dicto cloruro de sodio, ¿cuál de esas tres cosas escribirías? La del medio. Exacto, no escribirías ni la A ni la C, ¿no? Recuerda, Isaac, que para llegar a este tipo de nomenclatura tuvo que pasar bastante tiempo también, ¿no? Desde la época de los símbolos de Lavoisier, que eran, recuerda, las esferitas, la línea, los ganchos para representar. Imagínate que tuviésemos ese tipo de nomenclatura todavía para representar los compuestos. Eso sería una locura. Incómodo, no sé qué fue lo que pasó, güey. Muy bien, entonces, ¿qué podrían decir de las estructuras? Yo diría básicamente lo mismo que mi compañero Isaac, excepto que en la de la B, la información que podría sacar es que es la forma común de escribirlo y la proporción que hay, que es de 1 a 1. A ver, el modelo, la primera pregunta aquí sería, este modelo de Lewis se planteó para todos los tipos de enlace o para un tipo de enlace en particular.
Busquen en el documento que yo les pasé o busquen en Google o donde quiera. Permítame un minuto que tengo que ir a atender a alguien. Uno más y el grupo 17, uno menos. Y entonces se une y uno es más y el otro es menos y ya sí. Y ahora porque no hemos hecho ejercicios de nomenclatura en papel, pero cuando hacemos ejercicios de nomenclatura en papel, un número importante de estudiantes escribe esto y arriba le ponen las cargas. Seguramente porque cuando le hablaron de la nomenclatura le decían que este se intercambia con este. Este es más 2 y menos 2, más 3 y menos 2. Entonces cambias, le pones este aquí y este otro abajo. O sea, eso no tiene ningún sentido químico, eso es acientífico. De hecho, esas cargas que están allí no son cargas reales. No es que este tenga esa carga, porque si están en una red y hay interacción electrostática, entonces esa carga no es de 1 a 1. Hola, estoy en clase. Ok, ajá, después de las 11:30 que termino. Ok. Muy bien, bueno, y esta representación del cloruro de sodio, dice, bueno, esa es la fórmula del cloruro de sodio. Ni siquiera decir es la fórmula de la molécula de cloruro de sodio, porque no es una molécula. Que esa es otra práctica muy frecuente, y también se los he dicho. Ay, la molécula de esto, o sea, todo es molécula. No es cierto. No es cierto porque la forma de presentación es como si compras una tableta. Bueno, hay diferentes formas de presentación. Acá ocurre lo mismo. El compuesto puede presentarse como un sólido cristalino donde existen iones, o como una especie molecular donde lo que existe es molécula, o una especie metálica donde solo hay átomos del mismo metal. Entonces no debiéramos llamar a todo molécula. Lo que ya usted conoce, bueno, la fórmula del agua, y que aquí hay un dibujo donde se representa, vamos a ponerlo con los puntos. En el caso del hidrógeno, que solo tiene un electrón de valencia, observación, ¿verdad? No aplique el octeto, jamás podría aplicar el octeto, porque el hidrógeno solo puede formar un enlace sencillo. Entonces va a formar un dueto, ¿no?
Ahora, usted podría pensar, profesor, pero es que hace un rato dijo que el hidrógeno formaba puentes de hidrógeno con el oxígeno, y ahí el hidrógeno estaba unido a un oxígeno, pero también miraba para el lado al vecino y formaba un puente de hidrógeno. Entonces, por fin puede o no puede formar más de un enlace. Pues si me está diciendo que forma un enlace, pero la molécula, el hidrógeno forma un puente con otra molécula, entonces ¿ese es otro enlace o no es otro enlace? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sí, profe. O sea, si forma dueto es porque forma un enlace sencillo y listo. Pero entonces hay otra interacción por puentes de hidrógeno con la molécula de al lado. Entonces, bueno, ¿el hidrógeno está interactuando o no con otro átomo? La respuesta es sí, sí está interactuando por puente de hidrógeno. Pero en la formalidad no estamos diciendo que sea un enlace químico. Es una fuerza o una interacción intermolecular con la molécula de al lado. Y el enlace que está formando en el agua es fuerza intramolecular. Entonces, eso lo distingue. Ahora, este electrón que está aquí representado, digo, la representación es la misma, ¿no? Solo por una cosa de visual, voy a poner, en vez de un puntito, una crucecita para decir de quién es el electrón, ¿no? De cada uno. Este electrón de este átomo de hidrógeno, ¿dónde está localizado? ¿En qué orbital? Orbital S. En un orbital S. De los 6 electrones de valencia que tiene el oxígeno, aquí es representado 2, 4, 5 y 6. Este electrón que es representado aquí, que es donde está ocurriendo el solapamiento de los orbitales, ese electrón, ¿en qué orbital se encuentra? En orbital P. Pero aquí en este dibujo, ¿está representado el orbital P? Para nada. Para nada, con ese dibujo yo puedo decir que ahí hay un solapamiento entre el orbital S del hidrógeno y el P del oxígeno. Eso lo deduzco mirando la configuración electrónica. Entonces, eso es una limitante de este tipo de representación. Cuando nosotros hacemos esta representación que ponemos, esta línea sólida aquí para representar el enlace, es una línea totalmente arbitraria, porque usted cuando dibuja puede dibujar una línea pequeña, una línea más grande. O sea, esto no me está diciendo nada de la longitud del enlace. Me está diciendo solamente que allí estoy intentando representar un enlace, una fuerza intramolecular. Entonces, esos electrones lo vamos a llamar electrones enlazantes. Y los electrones, pues que no participan en la formación del enlace, los vamos a llamar no enlazantes, o también puedes encontrar que se denominan electrones libres o pares libres o no enlazantes. ¿Por qué esta distinción es importante entre los enlazantes y los no enlazantes o los pares libres? Porque yo dibujé esta molécula de agua inclinada aquí y no la puse en 180 grados? O sea, ¿por qué no la puse así extendida? ¿Por qué la puse hacia abajo? O daba lo mismo ponerlo recto.
Si le hablo por lo que sé que del colegio, le diría que daría igual, pero en este caso usted lo quiso representar por cómo se ve una molécula. Yo digo que los electrones que están arriba empujarían a los que estarían a los lados y que está como inclinado. Bueno, las observaciones son válidas, ¿no? La de Nayeli y la de Isaac. La forma como lo dicen, tal vez es lo que estamos aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, decir que arriba y abajo, claro, por el dibujo, ¿no? Pero yo pude poner... O sea, si usted hace esa representación de Lewis, estamos hablando de representación de Lewis, y lo pone allí, yo no le podría decir que eso es incorrecto, porque ahí están los electrones no enlazantes o no compartidos o libres. Ahora, como lo puse así, claro, en 2 dimensiones para nosotros esto es arriba y esto es abajo, ¿no? Pero esa es una limitación de la representación. Esos pares solitarios, ¿dónde se encuentran? De acuerdo a la configuración electrónica del oxígeno. En el 2p6, el 2p. En P. O sea, en orbitales P. Aquí lo que estamos encaminando es a diferenciar ahora esos electrones de valencia, tanto enlazantes como no enlazantes, se encuentran en orbitales. Algunos de esos electrones participan en la formación del enlace y los otros no participan en la formación del enlace. Esa característica tiene algún efecto sobre la molécula. Lo que decía Nayeli de la palabra que usaste fue empujar. Sí, correcto. Si estos electrones se encuentran en orbitales, y ya tenemos la imagen de los orbitales P, que son formas de lóbulo, y aquí tenemos una zona de enlace. O sea, aquí hay una zona donde hay repulsión. ¿Repulsión entre qué? Entre los electrones que forman el enlace. Pero también hay atracción. ¿Atracción entre quién? Entre los núcleos de esos átomos y el electrón. El núcleo de este átomo y los electrones. Que tampoco se ve en ese dibujo. Ahí no se ven los núcleos, ya lo dijimos. Así que aquí hay, alrededor de este oxígeno, hay una alta densidad electrónica. O sea, carga negativa. ¿Qué va a originar? Va a originar más repulsión. Cuando en nuestra vida real usted está en un grupo y llega una persona que no tiene mucha afinidad con usted, ¿qué hace usted cuando esa persona llega? Lo repelo. Me alejo de él. Bueno, yo no sé Isaac si lo repele, pero tú vas buscando tu esquina, ¿no? Exacto. Me voy esquineando, profe. Te va, entonces, aquí ocurre lo mismo. Esos electrones que están allí están causando repulsión. Entonces eso hace que el ángulo de separación se modifique y entonces en vez de ser una estructura donde el ángulo aquí sea 180 grados, pues es menor. Debido a la repulsión inducida por estos pares de electrones no compartidos. ¿Qué concluimos aquí? Que en un enlace no solamente nos interesa
los electrones que forman el enlace, sino también el efecto que pueden tener los electrones no enlazantes, no compartidos, solitarios, como los quiera denominar. Y eso va a tener un efecto directo en lo que en química llamamos la geometría molecular. Cada molécula tiene una geometría determinada, por lo que ahora ese ingrediente se suma a lo que hemos discutido semanas anteriores sobre la reactividad. O sea, cuando las moléculas reaccionan, debemos pensar ya que esa molécula tiene una orientación, una forma en el espacio que le permite colisionar frontalmente, lateralmente, que una colisión sea efectiva. Es decir, que nuestro modelo de 2 dimensiones, un modelo plano, no funciona para interpretar esos fenómenos. Veamos el caso del metano, CH4. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? Mire, ¿cuánto? 4, profesor. Esos puntos de Lewis, de los diagramas de Lewis, lo hacemos al azar. Lo ponemos lo más separado posible por intuición. No porque haya una regla que diga si son 4 van, o sea, no. Y el hidrógeno, que es 1, ¿no? En este caso, si nosotros vemos la molécula como si fuera una cruz, podríamos pensar, bueno, ese está hacia arriba, este está hacia abajo, a la derecha y a la izquierda. Si pensamos en la dirección, como ocurre con los vectores, podríamos pensar, bueno, como ese está hacia arriba y este hacia abajo y este izquierda y derecha, pues se anulan si quisiéramos hacer una suma vectorial. ¿Y qué importancia tiene eso en la molécula? Pues tiene mucha importancia en el sentido de establecer una propiedad característica de las moléculas que forman enlaces covalentes. Lo que les dije hace un rato, los enlaces covalentes pueden ser polares o pueden ser no polares. Si comparamos con el agua, y vemos las diferencias de electronegatividad, porque aquí estamos hablando de la unión de un átomo con hidrógeno, aquí con 2 y allá con 4. ¿Qué átomo es más electronegativo, oxígeno o carbono? Oxígeno. Oxígeno es más electronegativo. Definimos la electronegatividad como la capacidad de un átomo para atraer electrones. En el caso del agua, esa densidad electrónica, ¿hacia dónde va a estar dirigida? ¿Hacia el oxígeno o hacia el hidrógeno? ¿Cuál atrae? ¿Cuál atrae más? El oxígeno. El oxígeno. Entonces, como simbólicamente para representar eso, colocamos un vector, entre comillas, una flecha dirigida
Esa flecha dirigida hacia el oxígeno quiere representar que esta densidad electrónica aquí, este núcleo tiene mayor atracción por ese electrón del hidrógeno, al ser más electronegativo. Entonces, eso lo vamos a representar con un símbolo delta minúscula un símbolo parcial positivo, una carga parcial positiva, una carga parcial negativa. Profesor, que había dicho que representaba. El símbolo delta minúscula con una carga positiva o negativa representa la carga parcial de cada átomo. En el caso del agua, el hidrógeno va a tener una carga parcial positiva y el oxígeno una carga parcial negativa. Y decimos entonces que el agua es una molécula polar. ¿Por qué es polar? Porque tiene un polo positivo y un polo negativo. Hay una separación de carga, los centros de carga de los núcleos no coinciden, la forma como lo querramos mirar. Entonces, eso le confiere esas propiedades de polaridad al agua. ¿Qué importancia tiene esa propiedad de polaridad del agua? Entre comillas, también lo que se denomina erróneamente el solvente universal. Que eso aparece en los libros, lo leemos, nos lo dicen, que el agua es el solvente universal. O sea, la razón por la cual eso no puede ser cierto es que si el agua disolviera todo, ya nos hubiese disuelto a nosotros por adentro también, ¿no? Entonces, eso es una forma de decir que el agua como molécula es capaz de disolver un número importante de compuestos, siempre y cuando esos compuestos tengan características similares. O sea, el agua va a ser un solvente propicio para disolver, por ejemplo, sales, porque las sales tienen naturaleza iónica, y al tener naturaleza iónica ahí también hay carga. Y el agua también va a ser un buen solvente para otras moléculas que también sean polares, como es el caso del alcohol. El alcohol, la mezcla agua-alcohol es posible porque tanto el agua como el alcohol tienen esa propiedad. Y en el alcohol lo que tenemos es que en vez de uno de estos hidrógenos hay otro grupo, ¿no? En el caso del etanol, en vez de ser un hidrógeno aquí, es un grupo llamado etilo, y por eso es alcohol etílico. O sea, hay una regla en química, una regla empírica, que entre comillas se escribe: lo igual disuelve lo igual, o lo semejante disuelve lo semejante. Eso es para dar cuenta cuando uno quiere probar la solubilidad de alguna sustancia, uno tiene que fijarse en eso. Si su naturaleza es polar o es no polar. Y eso es una herramienta muy importante que utilizamos nosotros en el análisis cuando queremos separar un compuesto de otro. En las técnicas de cromatografía es usual utilizar solventes que estén en los extremos, muy polar, muy apolar, o una mezcla para separar moléculas de interés. En el caso del metano, en esta estructura, fíjense en su tabla periódica cuál es la electronegatividad del carbono y del hidrógeno. Son muy parecidas. El carbono tiene 2.5 y el hidrógeno 2.1. 2.1.
A diferencia con el oxígeno, que el oxígeno es 3.5. Entonces, en este caso, esta molécula del metano no va a exhibir esta separación de carga, por lo tanto va a ser una molécula no polar. ¿Logran ver ahí? Sí, profe. Aquí tenemos el dióxido de carbono, la molécula de moda. El dióxido de carbono tiene un enlace sencillo que lo vamos a llamar sigma, el símbolo sigma. Lo puse abajo simplemente porque me dio la gana, porque las dos rayitas cualquiera puede ser una cosa a la otra. Es un enlace sencillo y el otro es un enlace doble que lo vamos a llamar pi. Entonces aquí en el enlace, en el tema de enlace usted ve que se usa mucho las letras griegas, ¿no? Minúsculas y mayúsculas. Entonces el enlace sencillo, simple, lo vamos a llamar sigma. Y el enlace múltiple lo vamos a llamar pi. Entre el oxígeno y el carbono, bueno, ya lo acabamos de ver, ¿no? El oxígeno es el más electronegativo. ¿Hacia dónde estaría orientado el vector? La punta de la flecha, ¿hacia dónde iría? Hacia el oxígeno. El oxígeno. Oxígeno. El vector iría en esa dirección, ¿no? Y en el caso del dióxido de carbono, aquí el ángulo sí es 180 grados. El dióxido de carbono es una molécula lineal. De acuerdo a lo que ves en el dibujo, ¿será polar o no polar? Un vector va hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. No polar. No polar, porque los vectores en este caso se anulan, a diferencia del agua, porque aquí no hay pares de electrones que produzcan esto en el agua. En el agua, la geometría es angular. Entonces, el dióxido de carbono va a ser igual que el metano, una molécula no polar. Tiene enlace polar, covalente polar por la diferencia de electronegatividad, pero en su conjunto la molécula es no polar porque los vectores se anulan. Si nosotros queremos saber si una molécula es polar o no polar, porque estamos haciendo un análisis cualitativo, lo que hacemos es ir a una tabla y buscamos el momento dipolar. Que se simboliza con otra letra griega, mu. Entonces, si queremos saber si una molécula es polar o es no polar, buscamos la polaridad que se expresa en una unidad que se conoce como debye. Así, se escribe D-E-B-Y-E, debye. Y se simboliza con una D mayúscula. Muy bien, entonces son las 11:29. La reflexión sobre el dióxido de carbono es la siguiente. Y su asociación con el virus. Se ha cambiado un poco la dinámica, ahora se monitorean los espacios interiores. La concentración de dióxido de carbono en espacios interiores tiene valores límite. Ahora mismo en mi oficina tengo aquí un medidor de dióxido de carbono y está marcando 648 partes por millón. El valor
recomendado para espacios interiores y donde uno permanece por hora está entre 400 y 700. Se considera una buena calidad de aire interior. Si sobrepasa los 1000 ppm ya hay problemas. ¿Cuál es la asociación que hay en esto? Y bueno, hicimos aquí un pequeño experimento. Nos ponemos las mascarillas. Otro colega llega aquí, cierro las ventanas y comenzamos a conversar. A los minutos, como el aparato pita cuando alcanza los 1000 ppm, nos damos cuenta que el ambiente está saturado de dióxido de carbono. ¿Eso qué significa? Que aunque estoy hablando, cuando hablo, hay pequeñas partículas de saliva. Cuando digo pequeñas, estamos hablando del orden de 2 micras, que junto con el dióxido de carbono que nosotros exhalamos cuando respiramos, pueden llevar una carga viral importante. Entonces, mientras más personas haya en un espacio cerrado, mayor exposición tendremos a niveles de dióxido de carbono e indirectamente, si hay una persona infectada, va a haber una mayor carga viral. ¿Cuál es la recomendación? Que haya ventilación cruzada. O sea, la ventana en mi oficina está conectada con la puerta. O sea, cuando yo abro las dos, el aire se intercambia y eso se llama renovación. O sea, se renueva, se cambia. Hicimos ese ejercicio después que llegó a 1000 ppm. Abrí la ventana, abrí la puerta y en pocos momentos los niveles llegaron a 500 nuevamente. ¿Cuál es la recomendación? En tu casa, no es solo abrir las ventanas, porque si hay la ventana y no hay ventilación cruzada no va a pasar nada. Entonces, o las fuerzas con algún ventilador, pero la idea es que pueda haber esa dinámica del aire, porque afuera, en los espacios abiertos, los niveles de dióxido de carbono son entre 350 y 450 partes por millón. Así que bueno, esa es la recomendación cuando esté en un espacio interior, procure no estar mucho tiempo, porque los niveles de dióxido de carbono en ese sentido pueden ser un indicador de mayor carga viral si es que hay alguna persona asintomática y en peor caso enferma. Bueno, eso sería todo. Feliz fin de semana y si Dios lo permite nos vemos el lunes. Chao, profe. Feliz fin de semana. No, profe. Feliz fin de Profe. semana.